Saludos, soy Weimer Josué Maza Ramírez, estudiante de medicina de primer semestre de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Esta materia la imparte la doctora Amelia Arteaga Mendoza. Hoy les hablaré del décimo par craneal o nervio vago. El nervio vago o neumogástrico, también conocido como nervio cardioneumoentérico, es un nervio sensitivo motor. ¿Por qué se le denomina vago? Porque proviene, si nos vamos a la palabra vago, esta proviene del latín vagus, lo que significa errante. Por ende, este pasa a ser un nervio errante, porque va a estar comprendido desde el tronco encefálico hasta la flexura esplénica del colon. Durante este recorrido va a transportar la sensibilidad visceral de la laringe, la faringe y las vísceras torácicas y abdominales. Envía señales motoras a los músculos faringios, laringios y a los músculos viscerales. En cuanto a su origen, tenemos fibras sensitivas, fibras parasimpáticas y fibras motoras. Las fibras sensitivas se subdividen en somáticas, viscerales generales y viscerales especiales. Estas van a emerger de la parte más caudal del tracto solitario del nervio vago y luego se signactan inferiormente en el ganglio superior y el ganglio inferior del nervio vago. El superior es conocido como yugular, el inferior como nodos. Sus fibras parasimpáticas nacen del núcleo visceral de Müller o núcleo dorsal del vago y las fibras motoras del núcleo ambiguo. En cuanto a su origen aparente, el nervio vago se presta emergiendo de 6 a 8 filetes radiculares por el cual van a salir a través del surco retroolivar para comprenderse entre el nervio glosofaringio y el nervio accesorio. El trayecto. Sus fascículos radiculares se unen en un tronco nervioso común para emerger del foramen yugular y descender verticalmente por el cuello, el tórax y por último el abdomen. Sus relaciones en la cavidad craneal va a estar por debajo del tejido subaracnoideo inferior y lateral al nervio glosofaringio, para luego atravesar la aracnoides y la dura madre y acabar en el agujero yugular. En el agujero yugular, el nervio vago se encuentra anterior al nervio accesorio y posterior al nervio glosofaringio. A esta altura va a dar su ganglio superior, conocido también como ganglio yugular. En la base del cráneo va a estar ubicado en el espacio laterofaringio, o sea, desciende posteriormente entre la arteria carótida interna y la vena yugular e interna. A esta altura encontramos el ganglio inferior del nervio vago. En el cuello está comprendida en la vaina carotidia del cuello. Sigue bajando posterior a los vasos de tamaño grande, como es la vena yugular interna y la arteria carótida común. En el tórax, el nervio vago es diferente, derecho e izquierdo. Derecho desciende por la cara lateral de la arteria carótida común, pasa a través de la arteria subclavia y se dirige de superior a inferior y de anterior a posterior la cara lateral del tronco brachiocefálico, para luego dirigirse a la cara derecha de la tráquea. Desciende posteriormente al bronquio derecho, donde se va a dividir y proporciona ramos comunicantes que ayudarán al plexo pulmonar. Este se redistribuye y desciende derecho y luego posterior al esófago, dividiéndose de nuevo en ramos comunicantes para formar el plexo esofágico. El nervio vago izquierdo no tiene relación con la arteria subclavia, pero desciende por la cara lateral de la arteria carótida común hasta llegar a la porción inferior del arco de la aorta. Este también se desciende posterior
al bronquio izquierdo y se divide en ramos comunicantes para formar el plexo pulmonar. Así como se encuentra inferior en el arco de la aorta, surge y asciende hacia la parte izquierda de la tráquea. Siguiendo su descenso, va a encontrarse anterior y del lado izquierdo del esófago para dividirse en ramos comunicantes y formar el plexo esofágico con su homólogo. En el abdomen, el nervio vago izquierdo va a dar ramos terminales, tanto hepáticos como gástricos anteriores. Y el nervio vago derecho se va a ubicar posterior al esófago y posterior al estómago, dando ramos gástricos posteriores. Su distribución. Vamos a encontrar que el nervio vago va a tener distribuciones cervicales, torácicas y abdominales. En describiremos primero los ramos cervicales, los cuales son un ramo meningio, un ramo auricular, un ramo faringio, un ramo cardíaco superior, un nervio laringio superior y ramo carotidio. El ramo meningio del nervio vago surge del ganglio superior del nervio vago y se devuelve hacia el cráneo y se distribuye en la dura madre adyacente. El ramo auricular del nervio vago también sale del ganglio superior, se dirige hacia la cara anterolateral de la fosa yugular, penetra el conductillo mastoideo y también pasa por el conducto facial para unirse luego al nervio facial. El nervio faringio. El nervio faringio emerge del ganglio inferior del nervio vago y se dirige hacia la pared lateral de la faringe, ayudando a conformar también al plexo faringio. Inerva los músculos del velo de paladar, con excepción del tensor del velo de paladar. Seguimos con el ramo cardíaco superior. Por lo general suelen ser dos. Su origen es del nervio vago en su porción cervical. Va a ser lateral primero, luego anterior a la arteria carótida común, terminando anterior al tronco brachiocefálico, donde se dirige a formar el plexo cardíaco anterior. El nervio laringio superior. El nervio laringio superior sale del extremo inferior del nervio vago, se dirige inferior, medial y anteriormente hacia la pared de la faringe y en va a dar sus ramos terminales, un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno se va a encontrar por debajo del asta mayor del hueso hioides y discurre en la membrana tiroidea, que luego lo atraviesa. Una vez atravesada, distribuye sus ramos terminales, el cual son ramos anteriores, medios y posteriores. Los ramos anteriores están dirigidos hacia la mucosa de la epiglotis y hacia las paredes de la base de la lengua. Su ramo medio hacia la mucosa supraepiglótica de la laringe y el ramo posterior hacia la mucosa y la pared posterior de la laringe. Este último ramo da unos ramos comunicantes que se unen con un filete nervioso del nervio laringio recurrente, por el cual más adelante formará una asa nerviosa conocida como el asa de Galeno. El ramo externo o ramo inferior del nervio vago se dirige hacia el músculo constrictor inferior de la faringe, inerva el músculo cricotiroideo, atraviesa la membrana cricotiroidea y termina en el ventrículo laringio y en la parte infraglótica de la laringe. Por último, el ramo carotidio. El ramo carotidio tiene su origen del ramo faringio, del ramo carotidio del nervio
glosofaringio y del tronco simpático. Este se va a unir para formar el plexo carotidio común. Los ramos torácicos. Los ramos torácicos tenemos al nervio laringio recurrente, a los ramos cardíacos inferiores, a los ramos pulmonares, a los ramos bronquiales y a los ramos esofágicos. El nervio laringio recurrente ya lo hemos visto en su trayecto, pero también es diferente derecho como izquierdo. Como ya sabemos, va a estar de superior a inferior y de anterior a posterior en la cara lateral del tronco brachiocefálico para dirigirse por el surco que forma el adosamiento del esófago con la tráquea del lado derecho. Asimismo, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, va hacia la porción inferior del arco de la aorta y asciende anterior o anterolateral de la parte izquierda del esófago y de la tráquea. Estos nervios en toda su extensión van aflojando ramos colaterales conocidos como ramos torácicos cervicales e inferiores y los que son posteriores a las tráqueas son conocidos como ramos faringios, ramos de la tráquea y ramos laringios. Por último, estos dos nervios laringeos recurrentes, tanto derecho como izquierdo, prestan ramos terminales, como son un ramo muscular, los cuales inervan los músculos de la faringe con excepción del músculo cricotiroideo, y un ramo comunicante, como lo había dicho antes, que se comunica con el nervio laringio superior para formar el asa nerviosa conocida como asa de Galeano. Los ramos cardíacos inferiores. Los ramos cardíacos inferiores surgen del nervio vago, se dirigen posterior para formar el plexo cardíaco posterior. Los ramos pulmonares. Los ramos pulmonares suelen surgir del nervio vago, también de los ramos cardíacos cervicales inferiores o los ramos cardíacos cervicales superiores. Estos se van a ramificar anteriormente a la tráquea para pasar luego a formar el plexo pulmonar anterior. Los ramos bronquiales, como ya lo hemos dicho antes en su trayecto, se van a dirigir posterior hacia los bronquios y a comunicarse con pequeños ramos del plexo cardíaco. Y los ramos esofágicos. Los ramos esofágicos, tanto del nervio vago derecho y del nervio vago izquierdo, el derecho, por tanto, se postra posterior, el izquierdo anterior, formando el plexo esofágico con sus ramos comunicantes. Los ramos abdominales, tanto el nervio vago derecho como el vago izquierdo, lanzan diferentes trayectos. Sabemos que el nervio vago derecho va a estar posterior hacia el esófago y entonces para eso vamos a tener la rama para la cara posterior del fundus y el cardias, el nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago, que es esta rama que tenemos aquí, y la rama vagal para el plexo solar, que es una de las ramas más importantes que se comunica con el ganglio celíaco derecho de manera medial. Y el nervio vago izquierdo, tenemos casi las mismas distribuciones. La rama hepática afloja unos 3 o 4 ramos hepáticos dirigidos hacia el plexo hepático. También tenemos una rama para la cara anterior del fundus y el cardias. Y tenemos el nervio principal de la curvatura menor del estómago, que también es el que lo podemos ver en esto. Y con esto, señores, doy acá mi presentación sobre el nervio vago. Muchas gracias.